Sé que nace en Buga en el año de 1955. Sé que fue cofundador de la revista de minicuentos titulada Ecuóreo en el año de 1980, considerada la primera revista hispanoamericana en dedicarse a la difusión de esta forma mínima del cuento. Sé que es magíster en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle. Sé que es fundador de la Red Nacional de Talleres de Creación Literaria llamada Relata, y sé el nombre de sus últimas publicaciones: la novela El color de la cera en su rostro, del año 2014, y el libro de cuentos Patíbulo, del año 2015. Y todo esto lo sé de segunda mano. Lo que conozco de primera mano es una lectura que tendrá que bastar para presentarlo y recomendarlo a los lectores. Como una de las características del minicuento es que hizo de la brevedad del cuento su principal herramienta, podré leerles un texto completo. Los confusos. El monarca de aquel país, para perpetuarse en el poder, se propuso crear una escuela de la confusión. De ahora en adelante, explicó a sus ministros, vamos a cambiar el significado de las palabras. A la noche la llamaremos guayaba, a la golondrina la llamaremos mar, al toro lo llamaremos piedra, al rey lo llamaremos gafas, y así hasta completar un nuevo idioma. Los ministros se pusieron a trabajar y crearon, al cabo del tiempo, un diccionario nuevo. Todos los niños fueron obligados a prepararse en la nueva escuela. Cuando estuvo lista la primera generación, el rey construyó una nueva ciudad y envió allí a hombres y mujeres. Con el tiempo, las siguientes generaciones confusas declararon la guerra, sus ejércitos se tomaron la ciudad, entraron al palacio y pusieron preso al rey. El jefe dijo, gafas, por principio te basamos en el plato torcido, te disfrazamos el ajedrez por tus colas del caucho. Al escuchar a su jefe, los hombres confusos llevaron al rey a la plaza y lo decapitaron. Bajo el título Los Confusos, Harold Kremer teje lo necesario, apena lo indispensable para referenciar al monarca, al país, el cambio en el significado de las palabras, la nueva generación, la declaración de guerra, la decapitación. Y tejiendo estas referencias construye un mundo más vasto que el ocupado por sus palabras en este cuarto de hoja. Los delgados y transparentes hilos de sus frases se anudan a la trama del mundo, manifestando la dimensión autoritaria de nuestra especie, las relaciones del poder estatal, la manipulación de las conciencias, la resistencia y la lucha. La literatura es el arte que emplea la palabra para escribir sobre nosotros. El minicuento es una forma literaria que busca escribirnos brevemente. Harold Kremer es uno de esos escritores que combate contra lo inútil para escribir sobre nuestra especie en esa forma breve, en esa condensación de las comedias y las tragedias, de las figuras indefinidas e intermedias de nuestra existencia. Este es Harold Kremer, y bienvenido sea en este auditorio y en el tiempo de sus lectores. En 1980 lo vi desde la fila que hacíamos los asiduos del Cineclub del Teatro Calima, vendiendo una hojita amarilla de papel. Flaco, alto y muy tímido. Nos ponía a dudar entre el maní y sus minicuentos. Lograba convencernos más por su desamparado entusiasmo que por sus cualidades de vendedor. Parecía alguien que tenía una determinación y un convencimiento profundo de lo que hacía. Compramos la hojita aquella que siempre tenía la apariencia de ser la última o la penúltima. Era Ecuóreo. Hoy va sumando lo impreso y lo digital por los 230 números y los 1500 textos publicados. Bueno, Harold, háblenos un poco de cómo surgió Ecuóreo. Ecuóreo nace en la Universidad Santiago de Cali, con Guillermo Bustamante Zamudio. Nosotros pertenecíamos a un grupo de izquierda trotskista, pero llegó un momento en que nos cansamos de tantas chapolas inútiles que se hacían, tantas chapolas tan mal elaboradas, mal escritas. Y un día se nos ocurrió la idea de hacer una revista. No teníamos plata, éramos estudiantes pobres realmente, y nos dimos cuenta que solo nos alcanzaba para una hojita. Esa hojita era tamaño extraoficio y era color Ledger, y ahorrábamos mucho, nos comprábamos una resma tamaño cartulina, que eso nos costaba un dineral, y lográbamos hacer como 8 resmas,
y allí empezamos a publicar Ecoreo con varias condiciones. Las condiciones eran que solo íbamos a publicar minicuentos, que no íbamos a meter crítica literaria, que no íbamos a meter teoría literaria, que siempre íbamos a publicar 2 o 3 autores famosos e íbamos a publicar 4 o 5 autores nuevos para estimular precisamente la creación del minicuento. La primera edición que sacamos fue en papel blanco porque no nos alcanzó la plata ya. El papel Ledger apareció como en el número 3 y de ese papel blanco hicimos 100 ejemplares y diagramados a mano porque no teníamos cómo hacerlo. Se sacaron 100 ejemplares que los vendimos totalmente esa noche en la Universidad Santiago de Cali. En una sola noche nos dimos cuenta de que eso podía funcionar con las críticas que vinieron posteriormente y de alguna forma eso nos estimuló a seguir con la revista. A ver, con Guillermo, Guillermo es muy diferente a mí. Guillermo es un teórico, Guillermo es un intelectual. Yo creo que es de los últimos intelectuales que hay en Colombia. Guillermo es psicoanalista, es pedagogo, es lingüista. Guillermo, bueno, que tantas cosas no es Guillermo, es escritor. Al principio, por ejemplo, nos preguntábamos qué era un minicuento, no sabíamos qué era un minicuento, pero intuíamos que un minicuento tenía que contar algo y que un minicuento no podía ser un poema, tenía que ser un relato. Lo que hicimos inicialmente es que un minicuento tenía que caber en una página tamaño carta de 22 renglones. Eso fue lo que hicimos al principio, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo estuvimos siempre como pensando, ¿qué es eso? ¿Qué es un minicuento? No. Yo recuerdo que los profesores nuestros, que eran muy buenos en aquella época, recuerdo que nos decían, bueno, allí está la idea, ¿no es cierto? En esas 10 líneas, ahora escriba el cuento. Escriba el cuento largo, de 8 páginas o de 10 páginas, y nosotros decíamos, no, ese es el cuento, de 8, 10 líneas o de una página. Nos costó mucho convencer a estos profesores, a Eduardo, a Javier. Finalmente los convencimos de tal forma que ellos mismos terminaron escribiendo minicuentos. Finalmente nosotros, con el tiempo, llegamos a la conclusión de que las leyes del minicuento tenían que ser iguales a las leyes del cuento, que el cuento debe tener un solo asunto, que el cuento debe contar, porque a veces nos presentaban cuentos que eran poemas y allí no había relato, allí no se contaba nada. Y a partir de allí entonces empezamos con la publicación en una primera etapa en la Universidad de Santiago de Cali, creo que 36 números. Luego aquí en Univalle se publicaron cerca de 50 números impresos, ¿no es cierto? Y posteriormente ya salió la revista digital. Yo creo que hemos publicado en esa revista unos 2.500 minicuentos y hemos hecho 3 antologías del cuento corto colombiano, 2 antologías, una que se llama Los minicuentos de Ecoreo y otra que se llama la antología cibernética de Ecoreo, y publicamos un libro que es la historia del minicuento en Colombia. Muchos de los minicuentos eran cuadros o momentos de otras narraciones, inclusive partes de poemas sacados de su contexto, pero funcionaban perfectamente como narraciones autónomas. Nos metimos en tal forma en la idea del minicuento que en todos lados veíamos minicuentos. Entonces, por ejemplo, recuerdo una entrevista que le hicieron a Dalí. Dalí fue gemelo, entonces Dalí decía que cuando ellos estaban pequeños, el hermano menor, la mamá lo dejó caer en la tina y el hermano se ahogó. Entonces que Dalí decía que él no sabía si era él o era el hermano que se ahogó. Un texto muy bien armado, entonces nosotros cogíamos eso, le colocábamos título y lo publicábamos como un minicuento. En correspondencia, por ejemplo, recuerdo de William Faulkner, en la novela Mosquitos, hay un personaje que durante 3 tardes le cuenta una historia a otro personaje, y es la historia de un hombre que vive en el sur y termina convertido en un tiburón. Y nosotros cogimos esos textos, le quitamos algunas cositas, los adaptamos y lo publicamos como un minicuento escrito por William Faulkner, y el minicuento se llama Esquileo, porque la labor del personaje es esquilar ovejas. Y así, ayer por ejemplo que estaba con Evelio Rosero, resulta que en la carroza de Bolívar, Evelio, hay un minicuento que Evelio no sabía que había escrito un minicuento, que estaba dentro de la novela, y nosotros sacamos el minicuento, ¿no es cierto?, le colocamos título, El asombro, le colocamos y lo publicamos en el libro.
Entonces le mostraba el minicuento a Belio y él me decía, sí, funciona como minicuento, es verdad, ¿no es cierto? Nos sucedió con Héctor Rojas Erazo. Héctor Rojas Erazo publicó un poema que a nosotros nos pareció también un minicuento, pero estaba en verso, entonces nosotros simplemente cogimos y lo adaptamos y le arreglamos algunas cositas y lo publicamos como un minicuento. Y se lo enviamos a Héctor Rojas Erazo y él dijo, pues sí, yo creí que había escrito un poema, pero ahora que lo veo realmente es un minicuento. Luego nos dimos cuenta que en Argentina, ¿ya?, hay un personaje que ha publicado un libro de fragmentos precisamente de novelas y de textos que él ha tomado de revistas y todo, ha publicado minicuentos. Eso fue mucho después de que nosotros hacíamos eso, ¿ya? En una entrevista, Harold afirmó lo siguiente: el minicuento es cercano al cuento y a la poesía. Del primero toma la brevedad, la atención, la armonía y la dedicación a un solo asunto o tema. Esta brevedad, que implica necesariamente la totalidad de una forma narrativa del relato, en la que también está presente un lenguaje preciso, sin ripios, es llamada modernamente minimalismo, y consiste en que el minicuento debe ser capaz de expresar, a través de lo mínimo, la infinita complejidad del ser humano. Al momento de escribir, ¿sí?, ¿cómo distinguir entre estos dos géneros? Porque a veces se suele pensar, no, el minicuento entonces que no pase de una cuartilla y el cuento que sea más extenso, pero va más allá en la manera de organizar el texto. El minicuento realmente tiene otra cosa, el minicuento vincula las emociones, la memoria, las vivencias del lector y lo obliga a construir la historia, ¿sí? El minicuento son como pequeños fragmentos, pequeñas cápsulas que disparan en el lector, ¿ya?, lo que ha sido su vida. Por ejemplo, el duelo, el dolor. Todos hemos tenido duelo frente a la muerte de la mamá, de la abuela, de un amigo, de quien sea. Entonces, ¿para qué explicar eso dentro de un texto, no es cierto? Quizá con una o dos palabras se puede disparar esa emoción del dolor en el lector y que el lector con su propia experiencia vital ayude a reconstruir la historia. Entonces el minicuento tiene que tener eso, porque es que es muy breve realmente, ¿sí? El minicuento vincula elementos de los seres humanos, como ya lo dije, de sus vivencias, emociones, pero también cosas intertextuales. No todo mundo, por ejemplo, ha leído, por ejemplo, Hamlet, entonces uno siente que eso es solo para pocos lectores. Pero sí hay intertextualidades que son comunes a la humanidad, como son, por ejemplo, son cosas de la Biblia, algunas cosas de la mitología griega, ya algunos elementos que pueden ser comunes a todos los seres humanos, ya, o cosas comunes, el amor, el odio, la ambición, ya, el deseo, y por lo tanto el minicuento tiene que lograr en el lector producir precisamente el que se disparen esas emociones para que él acabe de completar la historia. Mientras que en el cuento largo, por el contrario, todos esos elementos pueden estar presentes. No totalmente, pero sí hay elementos en un cuento largo que están presentes y no se requiere de tanto minimalismo, ¿ya?, de tanta economía en el lenguaje. ¿Qué piensas de autoras que se dedican exclusivamente o con mayor profundidad al género minicuento, como Ana María Shua, u otras autoras como Flannery O'Connor, Carson Marcules, Toni Morrison, que se dedican al género cuento, pero que siempre tienes como una observación muy particular? Para mí Ana María Shua, que es argentina, es la mejor minicuentista de habla hispana, de Hispanoamérica, de España, de Latinoamérica. No hay hombre ni mujer que esté al nivel que está Ana María Shua. Yo no sé a esa mujer cómo se le ocurren esas historias tan bellas, tan hermosas. Y ha publicado cerca como de 8 libros de minicuentos, pero cada libro es mucho mejor que el anterior. Yo siempre he creído también que el mejor cuentista en hombres y mujeres del siglo XX en Norteamérica es Flannery O'Connor, por encima de Ernesto Hemingway, y por encima de Truman Capote, por encima de Raymond Carver. Flannery O'Connor fue una mujer que apenas vivió 39 años, tenía lupus, vivió incluso en una finca donde cultivaban pavos, y esa mujer con mucho esfuerzo pudo ir a recibir un cursito para de escritura creativa, y le tocó quedarse en esa finca porque ella andaba con muletas y con eso que se ponían aquí antes, entonces era muy difícil para ella movilizarse y muy doloroso además. Y muere muy joven, muere de 39 años, sin embargo deja una obra cuentística impresionante.
y además muy extraña. Ella era cristiana, ¿no es cierto? Y escribía sus cuentos con mucha pasión y posteriormente escribía críticas literarias sobre sus cuentos. Una crítica literaria espantosa, horrible, que uno dice a esta mujer, ¿cómo siendo tan gran cuentista se le ocurre escribir esa teoría sobre sus cuentos? Por ejemplo, ella daba charlas en colegios cercanos que quedaban a una cuadra a estudiantes de primaria, de bachillerato, y las conferencias eran por una literatura cristiana. Entonces, a partir de sus cuentos, por ejemplo, de Un hombre bueno difícil de encontrar, ese gran cuento, a partir de ese cuento, esta mujer tenía toda una teoría religiosa y se tiraba al cuento con su teoría religiosa. Entonces yo siempre he recomendado, lean mejor literatura y no lean la crítica de Flannery Ocondo, porque es que es horrible. En 1981, la editorial Taller Gráfico de Cali publicó un libro que se llamaba Selección de Cuentos Colombianos, que era una mirada sobre la tradición del cuento en Colombia y una propuesta de lectura de cuentos. Cuéntanos un poco pues, de esta experiencia y de tu pasión por las antologías y por hacer antologías. Bueno, yo enseñé en colegios de bachillerato. Yo abandoné realmente los programas del Ministerio de Educación, me enfrenté a qué necesitan los estudiantes, a intentar ser pedagogo. Ahora que se oyen tantas teorías sobre pedagogía, yo siempre he pensado que la pedagogía es seducir a alguien para que el conocimiento, para que aprendamos algo, ¿no es cierto? Y cómo cada cual tendrá que crear su propia metodología. Uno llega frente a un curso, lo evalúa, hay gente más adelantada que otra, ¿ya? ¿Cómo hacer para seducir a la gente? Y yo me enfrenté a un problema, ¿cómo hacer para que la gente lea? La gente no leía. Entonces, lo que hice fue empezar a trabajar con cuentos. Abandoné las lecturas de novelas, por ejemplo. Imaginen en un sector deprimido, sectores deprimidos de Cali, un muchacho ¿cómo va a leer 100 años de soledad? No lo va a leer. Pues es muy bonita la idea, muy romántica, pero no la va a leer. Me metí en la cabeza que yo tenía que seducir a estos muchachos para la lectura, tenía que hacerlos buenos lectores y que posteriormente ya ellos en su vida decidirían qué leer. Si ese pelado yo lo cultivo como lector, cuando ese muchacho salga, él verá, puede leer 100 años de soledad, ¿no es cierto? Pero yo no me voy a tirar un muchacho como casi me tiran a mí, cuando en primero bachillerato me pusieron a leer María. Pero miren que fue terrible. Entonces, teniendo la memoria de lo que fue mi experiencia, yo empecé a trabajar con cuentos con los muchachos, ¿qué les gustaba? Empecé a evaluar, ¿a vos qué te gusta? Ya, y empezamos a trabajar historias que a ellos les gustaban. Recuerdo una que fue la magia para todos estos muchachos, que es En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Ese texto es una maravilla para ellos, y si uno lo lee con ellos y los estimula por aquí a construir historias sobre relato, a que la historia tome otra dirección. Los muchachos son encantados con En la diestra de Dios Padre de Carrasquilla, con La venganza de Manuel Mejía Vallejo, con una cantidad de cuentos. Entonces empecé con esa experiencia hasta que llegó un momento en que tenía por lo menos 20 cuentos que a estos muchachos les habían gustado. Entonces dije, bueno, ¿por qué no publicarlos? ¿No es cierto? Esa misma experiencia la tuve años después con Crónica, porque empecé a trabajar con ellos también, y les gustaba mucho la crónica a los muchachos de bachillerato, porque eran experiencias directas, ¿sí? Porque sentían que eran historias verdaderas, y a partir de la lectura también los puse a escribir crónicas, y estas crónicas eran muchachos de 12, 13 años, empezaron a escribir, la idea de sugerirles, escribieron sobre sus abuelos, sobre la historia de la familia, se metieron en el problema de la escritura, ¿ya? Yo recuerdo que en el año de 1983, si no estoy mal, te ganaste un premio de cuento en San Andrés, que creo que es tu primer premio, de una lista que no termina aún. Bueno, yo mi primer cuento lo escribí como cuento, como ficción, porque yo venía escribiendo desde mucho antes, desde los 8 años, por circunstancias especiales en mi vida. Venía escribiendo como un diario, una especie de anotaciones, y a los 16 años escribí mi primer cuento, La noche más larga. ¿Ya? A los 17 escribí precisamente ese cuento, Sueño de amor. Con La noche más larga quedé segundo lugar en un concurso de la Universidad Gran Colombia, algo así.
y con Sueño de Amor me gané el primer premio y pues fue una emoción impresionante darme cuenta de que podía como hacer ficción. Era en aquellos momentos como pues yo tenía como 17 años, como un reconocimiento pues maravilloso, y seguí metido en la cuestión del cuento y también con la idea de una novela que siempre fue aplazada, pero siempre realmente metido en la escritura. De allá para acá, yo no sé cuántos cuentos he escrito, creo que bastanticos, y muchos mini cuentos también, y hay por ahí muchos cuentos inacabados o cuentos que están esperando, que están en el cajón. Y bueno, el último cuento que recuerdo haber escrito es Una linda mañana para el día del juicio final, que es la historia de esta anciana en un orfanato y que tiene una relación con un adolescente rebelde que es marihuanera, y esta relación entre la anciana y ella es una relación inicialmente de rechazo, pero posteriormente de muy fraternal ya, y las dos terminan queriéndose mucho y realizando una serie de planes que finalmente no se pueden cumplir, porque la anciana es castigada porque pierde la fe. Yo siempre parto también como una idea, ¿no?, de eso. Ese cuento lo escribo a partir de la Biblia. Cuando Moisés está, después de 40 años, llevando esta horda de salvajes judíos por todo el desierto, esta horda de bárbaros, eran unos bárbaros, y cuando ya llega al Canaán, a la tierra prometida, Moisés duda de Dios, ya lleva 40 años y está agotado, y Moisés duda de Dios y se queja ante Dios y está mamado y dice que él no sigue ya, pero él no sabía que muy pronto iba a llegar a la tierra prometida, y Dios lo trepa a una montaña y le dice: mira la tierra prometida, pero nunca entrarás. El tipo ha luchado 40 años por llegar a la tierra prometida, ha llevado a esa tribu, y en esos momentos Dios le dice que por haber dudado, por haber perdido la fe, no entrarás, y Moisés no entra. El que continúa con el pueblo judío es Aarón, el hermano, pero Moisés le toca quedarse y finalmente muere. La idea de Una linda mañana para el día del juicio final parte precisamente de ese pasaje, ¿ya? Bueno, los cuentos parten de distintas ideas, a veces de conversaciones. Realmente, si uno anda metido en la escritura, siempre cualquier cosa es una oportunidad como para ver, para observar un texto, ¿ya? El que anda metido en la escritura, el que anda con esa problemática, pues puede ver un texto en cualquier lado, ¿no es cierto? A veces uno lo ve, a veces no lo ve, o a veces una idea, a veces una palabra, una conversación le dispara a uno un texto. Sueño de Amor arranca con que a mí se me ocurre la primera frase del cuento. Yo estoy caminando por la calle, todo elevado, como siempre he sido, y de pronto pensando en esta historia, y de pronto se me viene a la cabeza la primera frase, y cuando se me viene a la cabeza la primera frase, yo ya dije, ya está hecho el cuento. La primera frase es: yo, Señor, yo, Señor, soy pobre pero digna y recta como ninguna, punto seguido. Y allí ya sabía que estaba el cuento, ya tenía el narrador, ya tenía la focalización, la historia ya la tenía. Ese cuento lo escribí en 1 hora, porque yo corrí para la casa y lo escribí, pero posteriormente lo reescribí muchas veces, ¿no es cierto? Pero corrí a la casa a escribirlo en 1 hora, no era el cuento original, para atrapar la historia, para que la historia no se me volara, no se me fuera. Y luego ya hice como siempre 5, 6 o 7 reescrituras donde le agregaba cosas y ya como que cuadraba cosas que cojeaban en el cuento, como se escribe un cuento, ¿no? Que uno primero atrapa la historia o atrapa el tono y posteriormente se reescribe varias veces, que es una recomendación que también le he hecho a mis estudiantes, de que hay que reescribir. Uno no puede escribir un cuento de una sentada la primera vez, hay que sentarse a reescribir hasta que uno ya no pueda más. Bueno, vamos a hablar ahorita de tu novela. El color de la cera en su rostro fue publicada por la Universidad de Antioquia en el año 2014. En la novela se narra el drama de una familia de Buga, los Arana, algunos de ellos encerrados en costumbres católicas y pacatas, y otros luchando por salir de ese encierro a través de la creación y del arte.
gira en torno a un personaje, José Arana. La novela de 198 páginas se organiza en 4 capítulos que a su vez se subdividen en 4 apartados, exceptuando el capítulo 3. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta novela? ¿Había un esquema general previo o se fue desarrollando a medida que escribías? ¿La novela obedece a alguna estructura en especial? Yo me demoré casi toda la vida escribiendo esa novela. Bueno, he contado muchas veces lo que sucedió con mi hermano ya. Cuando yo tenía 8 años, tenía un hermano que era como mi hermano estrella, era el ideal, era el modelo a seguir, y mi hermano se suicida. El día que mi hermano se suicidó, yo salía para el colegio, iba a cumplir 8 años, y él me dijo, antes de salir, yo iba de afán, que le compraran unos cigarrillos. Entonces yo le dije, no, José, no puedo, no puedo porque no me dejan entrar al colegio. En aquella época no lo dejaban entrar a uno al colegio. Y arranqué a correr ya. Y cuando volví, mi hermano se había suicidado. Entonces yo siempre me sentí culpable, pensando a esa edad de que si yo le hubiera comprado los cigarrillos a mi hermano no se habría suicidado, porque en vez de suicidarse se habría puesto a fumar, ¿no es cierto? Y fume, pues se le quitaría la idea de suicidarse. Me sentí culpable, negué la muerte de mi hermano durante muchos años y siempre me dije a mí mismo que mi hermano se había ido, pero que él volvía, ¿ya? Que él no estaba muerto. Y eso lo escribía en cuadernos, pero no era literatura, eran realmente diarios que yo escribía sobre mi vida, donde aparecían sueños, escritos con esa obsesión. Y era un cuaderno que yo tenía escondido ya. Mi mamá, las mamás todas son sabias y santas. No sé por qué diablos, yo creo que ella leyó al escondido mi cuaderno. Y cuando 5 años después se sacaron los restos de José, al único que llevó a la brava a sacar los restos de José fue a mí. A la brava me llevó, casi que me cogió de la oreja y me llevó y vamos a sacar los restos de José, usted y yo. Cuando yo vi con terror cómo sacábamos los restos de José, los huesos y todo, en ese momento yo como que desperté y me di cuenta de que mi hermano realmente estaba muerto, ¿ya? Tenía más o menos 13 años. A partir de allí ya como que me liberé de esa idea, de ese fantasma, pero yo ya había empezado a escribir ese diario y a partir de allí empecé como a escribir cuentos, ¿no es cierto? Como a coger esas historias y como a escribirlas como en literatura, ya inventando, ¿no es cierto?, que es la ficción realmente. A los 16 años escribo entonces el primer cuento que se llama La noche más larga. La noche más larga es la historia de José, pero ya es ficción, ¿no es cierto?, un personaje que se llama José, que es un ampón en la familia, y el tipo se ha ido, se ha perdido durante muchos años, y los hermanos están felices de que ese man se haya ido, porque ha sido terrible. Pero un día aparece en la casa y los hermanos empiezan a preocuparse. La mujer, la hermana, con un ministro se va a casar y este ampón pues le va a dañar toda esa aureola social que han tenido y entonces ellos deciden matarlo, porque no pueden permitir que este ampón venga desde la tumba nuevamente a perjudicar el nombre de la familia y lo matan. Ese cuento es un narrador en primera persona del plural. Allí es donde yo arranco, pero allí también está un poco la historia de esta que es ficción, ¿no es cierto? Totalmente. Esta novela tiene que ver mucho con mi hermano. Y es la historia de José ya muerto, pero José está en la memoria de varios personajes. Está en la memoria de la abuela, está en la memoria de 2 hermanos, Rubén y Rosa, y en la memoria también de la madre, y todo transcurre en Buga, más o menos en los años 50, más o menos en los años 60, con todo el telón de fondo de la violencia que se vivió en Buga. La historia la armé con 4 focalizaciones. Hay narradores en la abuela, otro está en Rosa, otro en Rubén y otro en Raquel. Esas focalizaciones cuentan la historia de cada uno, pero es como una telaraña que se van uniendo. Es como un alambique, porque cuando la novela termina, se devuelve a una obra de teatro que hay, y cuando la obra de teatro termina, se devuelve el principio de la novela. Es decir,
Un lector juicioso se pasaría toda la vida leyendo esta novela. Si la quiere leer totalmente, la tendría que leer toda la vida porque la novela nunca acabaría. Esa es un poco la idea. En tus cuentos y en la novela, los personajes femeninos tienen mucha fuerza. Hay algo particular que a veces es difícil, sobre todo en los escritores hombres, y es lograr esos personajes femeninos sólidos y bien construidos. ¿De qué forma las mujeres están en el origen de tu literatura? Nosotros en la casa somos 15, en Buga, y hay 10 mujeres. Yo recuerdo que las mujeres me mandaban a mí, como yo era de los más pequeños, a comprar toallas higiénicas, porque a ellas les daba pena, y mis amigos se burlaban de mí, hasta que un día dije no voy más, y me obligaban a ir a comprar eso. Y resulta de que además de las 10 mujeres estaban las comadres de mi mamá, las mamás de mis amigos, estaban las tías, había un mujererío impresionante. Y estas mujeres siempre llegaban contando historias. Eran como mujeres de distintas generaciones, distintos conflictos, la pequeña, la adolescente, todas tenían como historias y llegaban algunas veces llorando, otras veces alegres a contarse historias entre ellas, y yo y lo mismo que hacía Gaitales y Truman Capote, que me iba como a escuchar esas conversaciones ajenas muy bacanas, ¿no es cierto? Y tengo una hermana, Gladys, que cuando éramos niños nos contaba cuentos de la gallinita roja, de los cuentos infantiles, y ella siempre nos estimulaba a que volviéramos a contar el cuento, pero que le cambiáramos la historia, ¿sí? Que inventáramos una historia nueva. Y para mí era una maravilla, porque a un niño le cuentan un cuento y el cuento es este, pero mi hermana siempre nos estimulaba a eso. Yo escribí un libro que se llama ¿Por qué me muerdes? El libro que apareció tiene 8 cuentos donde hay narradoras mujeres en primera persona, pero realmente el libro tiene 10 cuentos con 10 narradoras mujeres. Ese libro tiene unos antecedentes, por ejemplo, Sueño de amor, que es la narradora mujer. Por ejemplo, La boca del tornavoz, donde también aparecen 3 mujeres. Harold Kremer, poeta. Después de escucharle tantísimas ironías sobre algunos poetas y sobre mucha de la poesía que se cultiva en este Valle del Cauca, un día Harold me sorprendió con un libro de poesía del cual era autor. Pues quería que le contaras al público cómo es tu relación con la poesía, cómo fue la construcción de este libro, hace cuánto estás trabajando en él. Yo empecé a escribir poemas hace mucho tiempo, pero a mí me da pena ser mal poeta. Y nadie sabía que yo escribía poesías y finalmente tenía un libro de poesía que no se le había mostrado a nadie ya. Hasta que un día tomé 2 de esos poemas y los mandé al concurso y dio la venturosa fortuna, como decía Borges, que me gané ese concurso. Entonces ya me empezaron a conocer como poeta, ya les pasé el libro a alguna gente. ¿Y por qué la poesía? La poesía de pronto, para mí, ¿no es cierto?, manejo temas que no caben en los minicuentos o que no caben como cuentos, que no caben en un relato. Que yo digo, esto no lo puedo contar como cuento. Entonces decidí hacer estos ensayos poéticos. Yo no sé si son poemas realmente ya. Yo siempre he pensado que un narrador tiene que leer poesía, porque la poesía es la economía del lenguaje, porque en la poesía está el ritmo, en la poesía está la música, y cuando se escribe prosa, pues se tiene que, de alguna manera, emplear, ¿no es cierto?, algo del lenguaje poético en la narrativa. Si leemos a García Márquez tiene cosas bellísimas que se acercan a la poesía. Entonces, también es una recomendación que a veces yo le hago a mis estudiantes y que me hago a mí mismo, hay que leer poesía, ¿ya? La poesía nos permite la síntesis, nos permite reflexionar de otra manera diferente, interpretar, proponer cosas que ya no se encuentran en un nivel de relato ni en un nivel de la historia, pero que de alguna forma nos ayudan a vivir un poco ya y a pensar el mundo de otra forma. Entre todos los aspectos de tu vida y de tu obra, hay uno muy importante y es el que tiene que ver con
tu labor de formador de lectores y de escritores? Esta experiencia de los talleres de escritura viene de cuando yo enseñaba precisamente en bachillerato, que nos enfrentábamos en las clases de español a un doble problema, que era lectura, comprensión y la escritura misma. Miren, yo siento que a veces las teorías pueden servir, pero a veces las teorías también pueden estorbar. Por eso, frente a tantas teorías pedagógicas que tenían incluso compañeros míos y que eran cuadriculados, que no salían de ellas y que realmente uno veía que fracasaban en ese proceso de aprendizaje, pues lo que yo decidí, como les dije hace rato, fue cómo seducir a estos muchachos para la lectura y la escritura. ¿Qué puedo ensayar con ellos? Pues lo primero es preguntarles, ¿a vos qué te gusta? Llevarles cosas. Yo recuerdo que llevé un cuento de Andrés Caicedo donde habla de la Plaza Caicedo. Esos pelados eran felices leyendo a Andrés Caicedo. Al preguntarle por qué, decían, es que ese escritor habla de la Plaza Caicedo y yo conozco la Plaza Caicedo. Eso para ellos era extraordinario, ¿no? Entonces, ya en el Colegio Hernando Navarro Abraham, hice un taller de escritura en mis clases y se publicó incluso un texto en hoja tamaño carta con los textos de ellos. Esos muchachos eran felices de la vida, versos impresos, ¿no es cierto? Y pues se les hizo todo el proceso de escritura, recopilar las historias. Sobre todo la recomendación fue como eran pelados muy jóvenes, de 12, 13 años, pues levanten historias de su entorno familiar. Y surgieron unas historias tenacísimas, ¿no? Unas historias donde se habla de la descomposición familiar, de vampirismo, de las barbaridades más grandes que hay en el mundo. Pero también se expresaba mucha solidaridad y en estos muchachos como la búsqueda del afecto, ¿ya? Yo de pronto veía eso, eran muchachos sin afecto, no tenían afecto, no tenían un adulto que los acompañara, un adulto que les hablara. Los adultos siempre eran castigándolos, ofendiéndolos, insultándolos. Entonces eran muchachos que el afecto se los daba al jíbaro de la esquina, que le decían, no sea pendejo, mire, venga, venda marihuana y se gana unos pesos, ¿ya? Ese era el que más afecto les daba. Entonces allí empezó eso de los talleres de escritura, realmente. Pero se trata es como que el estudiante lea, tenga la oportunidad de leer, tenga la oportunidad de planificar un texto, tenga la oportunidad de escribir, pero ya es lo que decide en su vida, porque hay gente que decide escribir y hay otros que no, ¿no es cierto? Te mueves entre el minicuento, el cuento, pues ya incursionaste en la novela y en la poesía. Pues quería preguntar si ha habido cuentos que han pasado de minicuento a cuento, del cuento a minicuento, como que tú has visto que la necesidad de la historia modifica el género. ¿Y cómo ha sido esa posible experiencia? Yo siempre he pensado que el minicuento y el cuento tienen un solo asunto, pero la novela puede tener varios asuntos, ¿no es cierto? Yo no lo he hecho, pero hay gente que sí lo ha hecho. Precisamente Evelio Rosero, ayer hablábamos con él, Juliana los mira, la novela de él era un cuento, y de pronto ese cuento se fue alargando y se convirtió en una novela. Evelio cree de que un cuento, cualquier cuento, tiene la posibilidad de llegar a ser una novela si se trabaja, si se pregunta y se dan respuestas en torno a los personajes. ¿Tú recordás cuando en clase decíamos que El sonido de la furia de William Faulkner nace de la idea que tiene William Faulkner de una niña trepada en un árbol con los calzones rotos y sucios, ¿no es cierto?, que está mirando hacia una casa del frente por una ventana donde están velando a la abuela y que le está contando a sus hermanitos que están abajo alrededor del árbol lo que está pasando en ese velorio? Que esa fue la imagen que tuvo William Faulkner para El sonido de la furia. Pero William Faulkner empezó a hacerse preguntas. ¿Quiénes eran los hermanitos que estaban abajo? Estaba Jason, con las manos metidas en los bolsillos, que luego fue Lavaro, el que convirtió a su hermana en prostituta, y estaban una serie de personajes, y se decía que Faulkner empezó a hacerse preguntas sobre esos personajes, y con las respuestas fue creciendo la historia. Y eso me decía Evelio también, que si se preguntan en torno a los personajes, esa historia puede crecer bastante, ¿no es cierto? Yo personalmente no lo he hecho,
pero sé que hay autores que lo han hecho. Por ejemplo, América de Franz Kafka, el capítulo inicial de América es un cuento que se llama El Fogonero. Es un cuento, inicialmente era un cuento. Y Kafka empezó a escribir sobre ese cuento y finalmente terminó convertida en la novela llamada América. Entonces yo sé que eso es posible, pero yo no lo he hecho. No sé si te lo han preguntado, pero yo encuentro, por ejemplo, un tema fundamental en tu cuentística ligado al tema de la identidad, al fundamento de la identidad. Tus libros siempre, hasta cierto momento, siempre estaban antecedidos de una dedicatoria a José K. Y uno piensa en Kafka, claro, pero luego conoce la historia de tu hermano y sabe que eso juega de dos maneras. Ahora bien, esa dedicatoria y esa búsqueda de ese hermano oído también es una búsqueda por la identidad propia. Yo creo que es posible encontrar, rastrear transversalmente tus cuentos y encontrar de un modo u otro, de una manera más protagónica, más desarrollada o más colateral, pero siempre el tema de la identidad como un elemento fundamental de tu búsqueda como escritor, sobre todo como cuentista. Ahora te pregunto, desde mi percepción de crítico literario, ¿tú eres consciente de eso o te entregas simplemente de modo intuitivo a lo que te dicta ese fantasma? Yo siento que sí, que puede ser, pero antes de eso yo creo que tenía 3 temas, que eran el amor, la muerte y las mujeres, como las temáticas de mi cuento: amor, muerte, mujeres, y también un poco el problema de la identidad. Ya la identidad estuvo como muy presente en mi vida por mi papá, porque mi papá era judío askenazí, tipo que le tocó llegar aquí huyendo de la Primera Guerra Mundial, desplazado, y un tipo que yo siento que nunca se sintió cómodo aquí, que no logró entender lo que era esta cultura, ¿ya? Entonces siento que vivió aburrido toda la vida, sin asimilarse totalmente. Finalmente le tocó vivir aquí, pero no estaba aquí, tampoco estaba allá, porque su país ya no existía, ya, porque la parte donde él creció fue bombardeada, borrada del mapa. Israel no era su tierra, porque Israel es del año 48. Palestina, antiguamente lo que se llamaba Palestina. El idioma no era el idioma, porque en Israel se habla hebreo y mi papá hablaba yidis, que es la lengua de los judíos viejos, ¿ya? Pero en Israel no se habla yidis. Entonces ya no era de ningún lado, ¿ya? Y yo sentía eso en mi familia. Sentía no la búsqueda, porque él ya no buscaba nada, ¿ya? Pero sí que no había como una identidad. Y siempre he sentido que ese sesgo en la personalidad de mi papá, de alguna manera, se pasó a mí, ¿no es cierto? Que me he preguntado también, no el mismo conflicto de mi padre, pero que sí me he preguntado a veces qué soy yo, esto, lo uno, lo otro. Y afortunadamente pues nunca he podido responderlo, o he tenido distintas respuestas, pero creo que sí, que es un tema recurrente en mis cuentos, además del amor, la muerte y las mujeres, ya, que es una cosa que aparece sin que yo me lo proponga, no sé por qué, no sé la razón.